Hay muchísima gente preguntándose si realmente merece la pena emprender, pero te tengo que decir que la mayoría de la gente se hace esa pregunta desde la fantasía, no de la absoluta verdad. Claro, ellos piensan en emprender como vivir mejor, libertad, horarios flexibles, hago lo que me da la gana, pero ni de coña están pensando en el precio real que hay que pagar para poder construir un emprendimiento. Y no te estoy diciendo que el problema sea emprender, cuidado. El problema es querer tomar una decisión de ese calibre sin saber primero realmente quién eres, para qué lo quieres y qué es realmente lo que necesitas. Porque emprender como tal no de repente hace que tengas una vida espectacular por arte de magia. Este vídeo no va a decirte sí, emprende de una, o no, mira, mejor no emprendas, no vales para eso. Al final va a darte un criterio, que tengas algo sobre lo que tomar una decisión, pero fundamentada, y de ayudarte a ver cuándo tienes sentido emprender y cuándo no, dependiendo de un contexto. Porque emprender no se trata de hacerlo por modas ni porque ahora es tendencia. Al final se trata de construir un camino que es más coherente con tu vida, que entiendas que el emprendimiento es ese camino coherente con la vida que tú quieres tener. Soy Jimmy Xavero y ayudo a emprendedores a transformar su conocimiento en negocios sólidos y coherentes. Y estoy aquí para darte estructura, criterio y foco para que seas capaz de tomar decisiones que tengan sentido para ti. Empezamos fuerte y te lo tiro de una. Emprender no es solo para ganar más pasta, más dinero. Hay una creencia asociada que un emprendimiento, y un emprendimiento al final exitoso con el tiempo, es una herramienta que te va a permitir ganar más dinero. Y tiene una parte de verdad, pero también tiene una parte que no es tan apetecible. Para que te hagas una idea, el emprendimiento, sobre todo al principio, no es el negocio más rentable. De hecho, es mucho menos rentable que un trabajo por cuenta ajena. Es una verdad que no te gusta, pero que te tengo que decir de frente porque lo tienes que saber. Emprender no es abro mi negocio y a ver si funciona, a ver si tiro la tal y a ver si funciona. Emprender supone más. Es cargar con un montón de decisiones que no son fáciles de tomar. Es convivir con incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? El no saber qué va a pasar de ahora en adelante, porque te tienes que enfrentar a ella. Sobre todo al principio. Y sobre todo en escenarios que tú todavía no conoces. Es cargar también con una gran responsabilidad. Es acabar desarrollando tu propio criterio también. Es también que te busques la vida. Que aprendas a solucionar y a resolver. A exponerte, a vender, a insistir. Es ser proactivo, no reactivo, es decir, echado para adelante, hacer cosas, no esperar a que venga. En resumidas cuentas, es dejar de esperar a que las cosas pasen y hacer cosas para que las cosas pasen. Y hay una cosa que no te dicen y es que emprender te obliga a verte de frente. Porque en el emprendimiento eres tú, pero tú y nadie más. Tú ten en cuenta que no vas a tener un jefe machacándote por detrás. No hay estructura ni una empresa externa que te está sosteniendo. No vale esconderse detrás de ciertas órdenes, de unos horarios, de unas excusas. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a venir a rescatarte. O te rescatas tú o no te rescata nadie más. Pasa igual que con los días malos, cuando uno se pone enfermo. Te tienes que aguantar, no significa que no puedas ponerte malo, pero no es como un trabajo habitual que está contemplado y tú no dejas de facturar porque estés malo. Cuando tú estás emprendiendo tienes que entender que día que no trabajas, día que no facturas, o nadie te lo va a compensar. Tú te tienes que hacer cargo de ello. Y esa es la parte menos bonita de emprender, así dicho sin vaselina, porque al final te enfrentas a momentos en los que tienes pereza y es tu propia pereza la que te tira para atrás, pero te tienes que enfrentar a ella. Tienes que enfrentar también ese miedo a un rechazo que puedas tener cuando estás vendiendo por primera vez. Vas a tener esa necesidad de validación de que lo que tú haces funciona y que espero que alguien me dé las pruebas de que realmente no estoy tan loco, que al emprender no me va a funcionar. Te vas a enfrentar a eso y muchos más límites mentales que cada persona parte de un punto y se enfrenta a esos límites mentales. El hecho de procrastinar cosas, es decir, dejarlas para después, vas a tener que enfrentarte a eso. El hecho de hacer cosas incómodas. No pienses que un camino del emprendimiento, por querer tú llegar a ese punto B tan bonito que quieres llegar, significa que el camino va a ser de rosas. Para nada. Va a ser un camino donde va a ver un montón de cosas incómodas. ¿Y sabes qué? Las vas a tener que transitar, porque si no las transitas, no vas a llegar a ese punto B. Y con todas estas razones que te he dicho hasta ahora, que dan ganas de parar el vídeo y mandar a Jimmys a tomar por saco, sería más fácil no emprender. Totalmente. Porque es exigente, porque no solo estás construyendo un negocio, te estás construyendo a ti, estás construyendo una versión mucho mejor y mucho más bestia y mucho más desarrollada de ti mismo, tanto personal como a nivel profesional. Además, vamos a abrir un melón que pasa en España, ya que cuando tú emprendes en España tenemos que empezar que uno empieza en negativo. ¿A qué me refiero con que empiezas en negativo? Pues significa
significa que en España, antes de estar facturando, cuando tú decides ser autónomo y darte de alta, tú ya estás pagando antes de facturar. Pagas por ser autónomo, si facturas ya estás pagando impuestos, pagas la estructura que estés construyendo, vas a pagar los errores iniciales, también pagas una formación, un aprendizaje para cultivarte mucho más y profesionalizarte más. Y lo peor de todo es que nadie te garantiza que tú vayas a facturar el mes que viene, sobre todo cuando estás empezando, que lo lógico al principio es que te pueda costar un poco. Es decir, es una decisión importante porque tienes que entender que al principio vas a empezar en negativo. Y para salir de ese negativo, ¿qué es lo que tienes que salir? A buscar clientes. Y tienes que generar confianza en ellos y en ti mismo. Y si no sabes vender, aprende a vender. Todo eso, más allá del dinero, que es importante, y la capacidad económica, el sostenerse de manera bestia está aquí. Tú tienes que sostener mentalmente todo este proceso que estás viviendo. Por eso, y lo que he dicho literalmente al principio de este vídeo, emprender solo por pasta no es una buena razón. De hecho, es que al principio vas a palmar mucha más pasta. Y no solo la pasta inicial, sino que cuando tú lo haces solo por dinero, en el momento en el que te vas a enfrentar a un escenario duro y complicado de verdad, te vas a echar para atrás y vas a dejarlo. Y encima, mentalmente y emocionalmente te puedes hundir, porque estás mucho peor que cuando empezaste. Pero encima con haberlo intentado y con el fracaso encima. Por eso es muy importante que tú tengas algo mucho más profundo, una razón mucho más profunda por la que tú estés emprendiendo, que al final es un propósito mayor. Tiene que haber algo más que el dinero. Si te está gustando este contenido, dale ese like, suscríbete y déjamelo saber para llevar tu negocio y tu mentalidad al siguiente nivel. Como no me gusta dar por hecho que todo esto se entiende y que son conceptos o que se quede como en conceptos vacíos, te voy a poner el caso, mi caso personal para que veas un ejemplo de cómo es este proceso. Yo por allá en 2018-2019 trabajaba en una agencia de marketing. Para que te hagas una idea, tenía un trabajo fijo. De hecho, era antes del COVID. Tenía un trabajo fijo. Tenía un contrato indefinido. O sea, estaba cómodo y estaba en una agencia de marketing que al final yo trabajaba dentro de mi campo. O sea, encima, tenía sueldo, tenía estabilidad, vivía en casa de mi padre. Pero ¿sabes qué pasa? Que había algo dentro de mí que como que no cobraba sentido, ¿no? Había algo que literalmente no tenía sentido. Yo sentía que estaba como desalineado, ¿no? No me terminaba de llenar mi trabajo y había algo roto, algo que mucha gente desea, esa estabilidad, ese dinero, ese fijo, pues yo no estaba satisfecho del todo. Había algo que no estaba bien. Yo no sabía el qué. Pero yo tenía la sensación de que simplemente ejecutaba órdenes. Ni sentía que tenía impacto en la gente o en las empresas, ni sentía que tenía como no había propósito. Al final no sentía que yo estuviera conectando con quien realmente soy, el que ves ahora. Y para mí personalmente eso es fundamental, porque es una cuestión de salud personal, de sentirse bien contigo mismo. Claro, yo necesito que no tiene que ser lo mismo que tú, pero para mí lo que cobra sentido es que lo que yo haga tenga un sentido para mí, cobre un sentido, tenga un impacto. Para mí no sirve de nada hacer cosas, para mí el sentido es que este vídeo tenga un impacto en ti, que te dé un clic, que te ayude, que te dé una idea, que aporte a personas, a negocios, a vidas, que aporten algo. Y cuando no siento eso, estoy incómodo y lo noto aquí. Y por eso en 2019 decidí apostar. Y en mi caso no es que empezara en negativo, empecé en ultra negativo. Para empezar, lo primero que hice fue invertir 5.000 euros en mí, en una formación para cualificarme mucho más en temas de publicidad. Al mes de entrar en esa formación sentí que eso era lo mío y decidí dejar el trabajo que tenía fijo para dedicarme a eso. Pero es que no contento con ello, 2 meses después entro en una formación que vale 15.000 euros. O sea, imagínate si empecé en negativo, no, lo siguiente. Y yo sé que desde fuera eso se veía como una locura. Igual ahora tú que me estás escuchando y dices, esto es una absoluta locura, ¿cómo puedes hacer eso? Y encima pilló justo el COVID. Pues para mí tenía sentido. ¿Por qué? Porque no estaba persiguiendo solo dinero, había algo más, había una ilusión, había un sentido que yo no sabía exactamente cuándo lo iba a conseguir ni cómo, pero sabía que estos pasos estaban alineados con algo mío porque lo sentía. Y fue duro, fue durísimo. Había presión, baches, lloros, de todo, muchos, porque es una montaña rusa al final. ¿Mereció la pena? Por supuesto. Sobre todo al principio porque sentía que estaba caminando a algo que estaba alineado conmigo, por tanto estaba como caminando en la dirección correcta. Y yo sentía eso, aunque evidentemente no tenía resultados al principio, acababa de empezar. Pero elegí en qué trabajar, con quién trabajar, desde dónde trabajar, cómo trabajar, el estilo de vida que quería tener y que estaba teniendo. Y eso para mí lo es todo. Ya sabes que soy un curioso y me encantaría hacerte una pregunta. ¿Tú ahora mismo lo que estás pensando es que quieres emprender o te gustaría escapar de la vida que tienes ahora? Si es que no te gusta. Te leo en comentarios. Ahora, después de mi ejemplo, para que lo vieras como un caso real, no todo el mundo tiene por qué emprender y menos ahora. Esta es la otra parte tan importante que también quiero decirte, que una cosa es un instinto que te lleve a, pero no todo tiene por qué ser así. No es ni blanco ni negro. Porque tú puede que puedas emprender
emprender ahora, pero igual no es tu mejor momento, y eso es lo que quiero desgranar. Para mí hay una cosa fundamental y son las circunstancias en las que te mueves. Las circunstancias van a condicionar si esa decisión tiene sentido para ti ahora o no. No es lo mismo tener 25 años, margen de prueba, pocos gastos, no tener hijos, es decir, tener un terreno un poco más allanado, teniendo en cuenta unas circunstancias, que tener hijos, presión económica, tener a alguien a cargo, familia, en fin, un terreno más pantanoso, o que el camino del emprendimiento lo va a hacer un poco con más trabas. No por nada, sino por las circunstancias. Y cuidado, que tú tengas hijos y tengas un montón de movidas no significa que no puedas, porque poder puedes. Pero quizá en ese contexto tu plan tiene que ser distinto, porque si lo haces con el mismo plan que tendría un chaval de 25 años o de 20 años, igual estás comparando peras con manzanas y la presión y la frustración que puedes coger es gigante. Quizá en tu caso no tienes prisa y no necesitas lanzarte ya. Quizá en tu caso lo que necesitas quizá para no tener esa presión económica es capitalizarte, es decir, tener dinero reservadito, ahorrar primero, bajar un poco los gastos, ordenar tu vida en términos generales, que prepares un terreno que ahora mismo sería de tener una presión espectacular, y luego ya sí, después de tener este terreno allanado, construimos con una base mucho más sólida y más inteligente. Porque te digo una cosa, si tú decides emprender pero tienes necesidad, la presión que te estás poniendo detrás lo que va a hacer es que acabes tomando decisiones desde la presión, y muchas veces vienen errores extra asociados a esas decisiones, y para hacerlo de esa manera es que no tiene ningún sentido. Prepara un terreno y desde ahí ya puedes construir desde una no presión. Entonces, teniendo en cuenta los diferentes escenarios, ¿merece la pena emprender? La realidad es que depende. Depende de por qué lo haces, para qué lo haces, quién eres tú realmente, y si sabes quién eres, que te da la información de por qué y para qué lo haces, cuáles son tus circunstancias actuales, cuál es el momento de vida también tuyo en el que estás ahora, más allá de tus circunstancias. Depende si buscas más dinero o una vida más alineada, realmente cuál es ese motivo que te mueve a tomar o a plantearte esta decisión. Mi opinión personal es que emprender merece la pena cuando no es una decisión basada en una huida, es decir, cuando estás escapando de algo que no te gusta. Cuidado, que te la puedes pegar. Es decir, no seguir modas, que no sea por postureo porque emprender ahora es la tendencia. Final es que sea una decisión que esté basada en conseguir la vida que realmente quieres conseguir, que haya algo detrás realmente que te mueva. Esto es fundamental, porque si no, ese vacío que tú tienes aquí dentro se va a mantener. Aunque te salga bien y factures pasta, va a haber un vacío aquí. Pero te digo que sin propósito es difícil que un negocio acabe funcionando. En mi caso personal ha merecido la pena y no ha sido un camino fácil. Ya te he dicho que empecé en 2019 y he cumplido muchos sueños por el camino, pero uno de los sueños más grandes, que al final fue impactar dentro de miles de personas en eventos de manera presencial, ese sueño tardó 5 años en llegar. Si yo hubiera pretendido tener resultados o hacer eso a los 2 años o al año de emprender, me hubiera comido un colín y seguramente hubiera dejado de emprender. Entonces es tener un propósito muy grande y a trabajar y dar pasos hacia adelante hasta que lo consigas. Y es tener las cosas claras, qué quieres, por qué lo quieres, qué te llena a ti. Tiene que haber un motivo. Ya te digo, gracias a emprender al final tuve el perro que nunca pude tener de pequeño. Encontré al amor de mi vida. Trabajo en lo que quiero, con quien quiero, como quiero. Impacto a un montón de personas y cambio vidas. Estoy delante de muchísimas personas y las impacto. Para mí eso ya merece la pena. Viajo donde quiero, vivo en otro país que no es España. Me permito tener la vida que me gusta a mí, independientemente de estándares y de nada. Y eso no ha sido de la noche a la mañana. Es un proceso que a lo largo de los años se ha ido construyendo y tú lo puedes conseguir. Pero primero te tienes que preguntar a ti mismo, ¿qué quiero? ¿Quiero emprender o no quiero emprender? ¿Tiene sentido ahora o no tiene sentido ahora? A partir de ahí vas a construir de la manera adecuada, sea cual sea la decisión. Ahora ya hemos destapado si merece o no la pena emprender. Es una respuesta que solo tú puedes tener, y si decides emprender, lo que vas a tener que lanzar en el mercado va a ser un producto o servicio. Para que no la líes lanzando ese producto o servicio y ahorrar errores que te puedes comer en el camino, te deja un vídeo donde te explico cómo lanzar tu primer producto sin que cometas esos errores. Nos vemos en el siguiente vídeo.